Bueno, vamos a empezar donde nos habíamos quedado. ¿Qué pasa? Que no corre. Estábamos en la parte de derivación, perdón, la transformada de la derivada y la transformada de las integrales. Vamos a ver. Transformada de las derivadas de cualquier orden. Habíamos visto la forma general y habíamos visto unos ejemplos, ¿verdad? La forma general de la transformada de Laplace para derivadas de cualquier orden quedó como L de f a la n igual a S a la n L de f menos S a la n menos 1 f de 0 menos S a la n menos 2 f' de 0 menos puntos suspensivos f a la n menos 1 de 0. Ok, todas esas que van en 0 son los valores iniciales, ¿verdad? Que habíamos visto. Luego hicimos un ejemplo donde decíamos que encontráramos la transformada de la función f de t igual a t al cuadrado. Entonces lo que hicimos fue derivar t al cuadrado hasta llegar a la mínima derivada que era 2, ¿verdad? La segunda derivada. Primera es igual a 2t y segunda igual a 2. Luego encontramos la transformada de 2, que obviamente es 2 sobre s, ya la sabemos. Y entonces esa transformada 2 sobre s, que es la transformada de la segunda derivada, la igualamos a la definición, ¿verdad? De la transformada de la segunda derivada. Luego colocamos los valores de las condiciones iniciales que pues ambas dieron en 0, ¿verdad? F de 0 y F'. Entonces esas dos partes se cancelan. Es más, las voy a cancelar para que no... vamos a ver. F de 0. Aquí. No. Aquí. Ok. F de 0 será 0 y F' de 0 también se me hace 0. Porque es 0 la condición inicial, ¿verdad? Entonces, eliminadas esas, solo me queda S al cuadrado L de F. Me queda S al cuadrado L de T al cuadrado, ¿verdad? Entonces, despejo. L de T al cuadrado es igual a 2. Podríamos ponerlo acá, mejor S al cuadrado, y luego despejarlo para que ustedes lo miren completo. Vamos a poner acá. Si tenemos S al cuadrado, L de T al cuadrado, aquí, vamos a poner S al cuadrado, aquí, S al cuadrado, de L de T al cuadrado, ¿verdad? Es igual a 2 sobre S, que es lo que habíamos dicho. Primero, luego vamos a despejar para eso y vamos a tener aquí a ver. Aquí solo va a ser S sobre 2S, que al final nos va a dar vamos a ver aquí, este mouse se pega. O vamos a copiar de nuevo la fórmula. Y la vamos a pegar aquí.
Oh, ¿qué pasa? Y entonces me queda que la transformada de t al cuadrado es igual a 2 sobre s a la 3, ¿verdad? Que ese es el resultado que podemos observar en la tabla 1, ¿ok? Bueno, no sé por qué me mueven estas flechitas. Estas flechitas me indican que esos quedan en 0, ¿verdad? Ingeniera, una consulta. Dígame. Pero para ese mismo problema también podemos usar hay una fórmula de transformadas de funciones básicas que dice que la transformada de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. También podemos usar Sí. esa. No, porque aquí estamos demostrando cómo hicieron esas. ¿Me explico? Ah, Lo que, sí, 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 sí. lo que estamos viendo aquí es aplicando cómo se encuentra esa transformada utilizando la transformada de la derivada. Eso es lo que estamos viendo acá. Ya entendí. Sí, Ya, está. ¿verdad? O sea que los valores dados en las tablas, por eso les pongo aquí al par que dice es el mismo resultado de la tabla 6.1 o es el mismo resultado que usted va a encontrar en la tabla que está al final, que es la tabla general de transformadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahorita estamos viendo cómo se encontraron esas, ¿ok? Es la demostración. Sí, Es la demostración, es la demostración. está bien. Entonces, bueno, después de eso tenemos otro problema que dice, otro ejemplo, el 2, que dice obtener la transformada de Laplace del coseno de omega t. Ok, en las tablas ya sabemos que el coseno de omega t es s sobre s cuadrado más omega al cuadrado, pero vamos a utilizar la transformada de la derivada para encontrar ese resultado, ¿verdad? Entonces, tenemos que f de t es coseno de omega t. Tenemos que f' es igual a menos omega seno de omega t. Y f' sería menos omega cuadrado coseno de omega t. Y como les dije antes, eso es igual a menos omega al cuadrado L de f. ¿Quién es L de f? Es L del coseno, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta la segunda derivada porque llegamos a la función dada. Entonces, ¿de qué sirve que yo siga sacando tercera, cuarta, quinta, etcétera, derivadas si siempre voy a estar en lo mismo? Entonces, no, paro aquí donde encontré que en la segunda derivada me encuentro la función de inicio, que es el coseno de omega t. Luego, entonces, digo que f de 0 es 1, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0 para la f' y el coseno de 0 es 1 y me queda menos omega cuadrado nada más. Esos son los valores iniciales. Luego aplico entonces lo que ya sé. Laplace de la segunda derivada va a quedar como menos omega al cuadrado Laplace de f. Eso fue lo que me quedó Laplace de la segunda derivada. Pero Laplace de la segunda derivada, por definición, es s al cuadrado L de f menos sf de 0 menos f' de 0. Eso me da igual a que s al cuadrado L de f menos s, ¿verdad? Que son los valores que me dan, va a ser igual a omega cuadrado más s cuadrado L de f igual a s. O sea, despejé y me quedó todo en función de omega cuadrado más s cuadrado L de f. Yo despejo para L de f y me queda igual a que L del coseno omega t es igual a S sobre S cuadrado más omega cuadrado, que eso es lo que está en las tablas, ¿verdad? Vamos a ver aquí, f de 0 es 1. Ajá. Menos, aquí tenía que haber sido, vamos a ver. Sí, se despejó positivo todo, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es la forma en que se trabaja con este teorema. Y luego,
dice que también encuentre la transformada de el seno de omega t, pues hago el mismo procedimiento. En este nos habíamos quedado la clase pasada. Me dan g de t igual al seno de omega t. Derivo una vez coseno de omega t, derivo dos veces, me queda menos omega cuadrado seno de omega t. Esto es igual a menos omega cuadrado L de G. O sea, volví a caer en el punto de la función que me dan. Entonces, al tener eso, lo que hago es igualar la transformada de la segunda derivada, ¿verdad? De la función que tenemos y de la función que nos dan, ¿verdad? La definición. Espérenme un momento que estoy aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Entonces, una vez que tengo eso, encuentro las condiciones iniciales. G de 0 es igual a 0, G' es igual a omega, o sea, omega coseno de 0 me da omega. Y la segunda sería G' de 0 igual a 0, seno de 0 es 0. Entonces, la transformada de G' o de la segunda derivada de G es igual a menos omega al cuadrado Laplace de G. Y por definición es S al cuadrado, L de G, menos S, G de 0, menos G' de 0. Entonces, S, G de 0 me da, vamos a ver, esa queda 0. Entonces vamos a colocarle aquí la flechita que me indique que esa S, G de 0 es 0, ¿verdad? Porque G de 0 era 0 y G' era omega, ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que eso al final me queda S al cuadrado, L de G menos omega. Despejo entonces, S omega al cuadrado más S al cuadrado, L de G es igual a omega. Entonces, al despejar, me queda L del seno de omega t igual a omega entre S cuadrado más omega al cuadrado, que es la función dada en las tablas. ¿Ok? Bueno. Y la otra que tenemos, otro ejemplo es sea f de t igual al seno cuadrado de t, encontrar L de f. Bueno, para poder encontrar esto y hacer las derivadas, pues a veces necesito saber algunas funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno cuadrado de t yo lo puedo escribir como un medio de 1 menos coseno 2t. Entonces se tiene que f de 0, f de 0 sería 0, ¿verdad? 1 menos coseno de 0 es 0, entonces me da 0. F' es el seno de 2t. Entonces, el seno de 2t lo podemos escribir como 2 seno de t coseno de t. Esa sería la primera derivada. Y la segunda derivada me queda en 2 coseno de 2t, ¿verdad? Aquí creo que me faltó 2t aquí. Vamos a ver, esto tiene que ser aquí 2. Porque esa es la función dada y aquí 2. Ok. Ok, entonces llego hasta la segunda derivada. ¿Qué pasó? Se me fue. Esperen un momento, que esta computadora no sé qué le pasa. Bueno, entonces escribo, la plata de la segunda derivada va a ser igual a menos omega al cuadrado L de F, que fue lo que llegué al final. Ah, no, esta es la otra. A ver, es que esta me quedó en blanco. Vamos a ver por qué. ¿Está? Ok. Aquí está. Entonces quedo con que f' de 0 es 0, fb' es 2 y f' es igual a L de 2. Porque es f de 0, es 2.
Entonces, eso lo voy a hacer igual a 2 sobre S, que la transformada de 2 es 2 sobre S. La igualo a la definición, tacho las condiciones iniciales que tienen 0 y me queda S al cuadrado L de F. Entonces, S al cuadrado L de F es igual a 2 sobre S. Por lo tanto, L de F es igual a 2 sobre SQ, que estoy aquí. No, esto no es. Creo que esta está mala. ¿Qué pasó? ¿A dónde me perdí acá? Esa es la del T al cuadrado. Vamos a ver. Esa era de T al cuadrado. Sí. No, aquí tiene que quedarme un valor. Vamos a ver. Bueno, esa la podemos terminar después. Esa última parte la vamos a borrar porque no debe de ir, ¿verdad? La vamos a borrar y la vamos a completar con lo que es la función de respuesta. Ahí está malo. Vamos a ver. Aquí. Bueno, vamos a dejar eso y vamos a pasar al otro tema porque no me quiero atrasar. Quiero terminar hoy esta parte para luego pues tener más tiempo de repasar, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí, ese ejemplo, que bueno, ya sabemos cómo se trata, ¿verdad? Y no nos vamos a detener en eso porque vamos a ver aquí, solo vamos a colocar lo que es la respuesta final. Que sería Laplace del seno cuadrado de t es igual a 2 sobre s por s cuadrado más 4. Ok. Aquí es 2, no sé qué pasó aquí. Vamos a escribir 2 sobre s por s cuadrado más 4. Ok. S cuadrado más 4. Esa es la fórmula. Luego vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Ay, lo siento, está bien lenta mi computadora, muchachos. Aquí tendríamos... Sí, toda esta parte hay que hacerla de nuevo, ¿verdad? Ok, entonces al final la respuesta queda aplicando la transformada de la segunda derivada. Entonces, más bien sería la transformada de 2 coseno aquí. Aquí era, ahí fue donde estuvo el error. Aquí era 2 coseno, ¿verdad? Y luego la vamos a terminar después. Aquí solo vamos a colocar que era 2t. Ok. Aquí donde estuvo el error, vamos a borrar esta parte que no está correcta. Y aquí vamos a decir que, bueno, Laplace de la segunda derivada sería Laplace de 2 coseno de 2t, que sería igual a 2 por s, ¿verdad? Aquí sería, vamos a ver, Laplace de esa transformada sería 2 por s sobre s al cuadrado más
4, ¿verdad? ¿Me están siguiendo, muchachos, o se me durmieron? Recuerden que esto en la pizarra pues lo podría hacer súper rápido, pero aquí estamos en algo que no es una pizarra y es más lento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a la definición que tenemos de la segunda derivada, ¿ok? Y la definición sería igual a, vamos a ver, aquí. Y aquí sería pegar. Ok, entonces tenemos que es igual, quitamos esto, ok, eso va a ser igual a S al cuadrado L de F menos S F de 0 menos F de prima 0. Ok, F de 0 dijimos que era 0, ¿verdad? Entonces tachamos F de 0 y F' dijimos que era igual a F' era igual al seno de 2t, ¿verdad? Seno de 2t. Ok. Entonces vamos a correr esto un poquito para que nos quepa la otra parte. Y bueno, ahí yo creo que ustedes ya saben qué colocar, ¿verdad? Así que no sigo con esto, sino que pues yo lo voy a terminar y ustedes también lo pueden terminar, ¿verdad? Ok, vamos a pasar al otro tema. Ya no voy a seguir con estos ejemplos. Sigue otro ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que ya con eso quedó bien enfocado. Tenemos el ejemplo de f de t igual a t seno de t. Se deriva una y dos veces, se saca la transformada de la segunda derivada y luego se iguala a la definición y encontramos que la transformada de t seno omega t es igual a 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Bueno. ¿Tuvieron oportunidad de ver la tarea? Sí, ingeniera, sí. Ok, está bien. Pero, ¿para cuándo está la tarea, ingeniero? La tarea está para el 8. 8 creo que es martes de la otra semana. Ok. Yo creo que esos problemas como, bueno, me imagino yo, debe ser como unas 2 o 3 horas, póngale que la pueden hacer, porque hay unos, los pasos, procedimientos ahí escritos, uno los puede hacer rápido. No es lo mismo como en la compu, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica lo que hemos visto, ¿verdad? De las derivadas a una ecuación planteada. Por ejemplo, tenemos aquí, ahora vamos a considerar la aplicación del teorema 1, o sea, la de la transformada, ¿cómo se dice? La transformada de la derivada, a ecuaciones diferenciales con valor inicial. Entonces, tenemos una ecuación de la forma y' más ay' más by igual a r de t. Y las condiciones y de 0 igual a k0 y y' de 0 igual a k1. Entonces las constantes A y B ya sabemos que son constantes, R de T es la entrada, etcétera. Ya sabemos cómo es la ecuación. Entonces, vamos a transformar esa ecuación en la transformada de Laplace, utilizando la transformada de Laplace y utilizando el teorema 1. Entonces, la segunda derivada, vamos a decir que es igual a S cuadrado Y mayúscula, ¿verdad? Menos SY de 0, menos Y' de 0, más a S de Y mayúscula, menos Y de 0, más BY igual a R de S. Aquí están indicadas las transformadas, ¿verdad? Donde aquí les digo que L de Y es Y mayúscula, ¿verdad? Aquí les digo que L de Y es Y mayúscula, ¿verdad? Es su transformada. Y
Y R aquí. Y R mayúscula es igual a la transformada de R minúscula, ¿verdad? Ok. Con eso en mente, entonces hacemos las transformadas que tenemos aquí. Ya una vez teniendo, aplicamos todo lo que sabemos y me va a quedar S cuadrado más AS más B por Y. Aquí debería decir Y de S, ¿verdad? Esta es la transformada, Y de S. De ahí le voy a colocar eso. Agrupamos todos los que van con Y de S. Vamos a colocarlo aquí, Y de S. Y aquí R de S para que sepamos que eso me indica la transformada. Y aquí, para que veamos quiénes son los que vamos a usar, ¿verdad? Los términos estos, vamos a ponerlos desde acá. Ok. Entonces aquí sería juntar todos los términos que lleven Y de S, ¿verdad? Que es la transformada. Y luego los términos independientes también los vamos a agrupar y todo se iguala a R de S. Bueno. Después despejo para Y de S porque lo que estoy buscando es la transformada de esa ecuación, ¿ok? Entonces obtengo S al cuadrado más AS más B por Y de S va a ser igual a S más A, Y de 0 más Y' de 0 más R de S. ¿Verdad? Estoy despejando todo lo que encontramos para Y de S. Luego despejamos para Y de S y encontramos que es igual a Y de S igual, bueno, aquí se hacen unas manipulaciones que después las voy a explicar. Va a quedar S más A Y de 0 más Y' de 0 más RS sobre S al cuadrado. No lo voy a hacer porque si no, después ustedes no van a saber por dónde arrancamos. Vamos a ponerlo acá arriba. No quiero quedar igual. No. Ok, entonces aquí vamos a colocar esto para despejar Y de S. Lo que quiero hacer es despejar Y de S. Entonces voy a colocar todo esto que quedó al lado derecho y luego voy a colocar todo esto para despejar Y de S. ¿Ok? Entonces Y de S quedó igual, ¿verdad? Aquí está. Ahora sí ya lo tenemos. Y de S a ver si le puedo dar un espacio. Ok. Vamos a tener que darle aquí. Bueno, ahí está. Esa es lo que me va a quedar la transformada de Laplace, ¿verdad? Para una ecuación de la forma que dimos. Entonces, para resolver esa ecuación, vamos a utilizar lo siguiente. Bueno, el paso 1 fue encontrar la transformada. Luego el paso 2, dividir entre S al cuadrado más AS más B y usar la llamada función de transferencia. La función de transferencia se llama Q de S igual a 1 sobre S al cuadrado más AS más B. Entonces, Y de S, se obtiene la solución de la ecuación subsidiaria, Y de S igual a S más A por Y0 más Y' de 0 por Q de S más R de S. O sea, escribimos
la función, ¿verdad? Ya en otra forma. Y entonces encontramos, sustituimos y de 0 y y' de 0, que en este caso fueran igual a 0. La expresión se reduce y igual a RQ. Por lo tanto, Q es el cociente de y sobre R, la plas de la salida entre la plas de la entrada. Y el paso 3 puede hacerse directamente sin utilizar Q. Resolvemos el despeje, ¿verdad? O sea, como hice yo. Ustedes pueden optar las dos formas. Si se les hace más fácil, como lo hice antes, aquí, ¿verdad? Como hice el despeje de y de S sin usar Q, o lo pueden hacer utilizando Q según ustedes quieran, así como se explicó aquí, ¿verdad? Entonces, el paso 3, se reduce la ecuación 7 por los métodos conocidos y se aplica la transformada inversa a la solución obtenida. O sea, ya encontré y de S, entonces la acomodo para encontrar su transformada inversa y encontrar y de t. Así es como se manejan las ecuaciones, ¿verdad? Y vamos a hacer algunos ejemplos. Veamos aquí. Para un problema con valor inicial, resolver y' menos y igual a t. Y de 0 es igual a 1 y y' de 0 es igual a 1. Primero escribimos la ecuación en función de la transformada de la derivada. O sea, me quedaría s al cuadrado menos y sería s cuadrado y menos sy de 0 menos y' de 0 menos y igual a 1 sobre s cuadrado, que es la transformada de t. Por lo tanto, s al cuadrado menos 1 por y, o sea, al simplificar y sustituir las iniciales, me queda 1 sobre s al cuadrado más s más 1. Muchos se equivocan aquí cuando hacen este paso, ¿verdad? De colocar y despejar para y de s. Luego y de s quedaría 1 sobre s cuadrado menos 1, más s más 1 sobre s cuadrado menos 1. O sea, se despejaron, ¿verdad? Los términos. Y al final quedó, vamos a ver, s más 1 sobre s más 1 por s menos 1 más 1 sobre s cuadrado menos 1 menos 1 sobre s cuadrado y lo separé. O sea, para poder encontrar la transformada inversa, tengo que separar todos los términos a funciones conocidas para aplicar la transformada inversa. Aquí creo que voy a colocar el paso este que se omitió. Vamos a ver acá. No, ¿cuál es? Este. Vamos a ver, de s cuadrado menos 1y, que aquí fue sustituir, ¿verdad? Los valores iniciales, que me quedó menos sy de 0, menos y' de 0, menos y. Entonces se sustituye s cuadrado menos 1, y igual a 1 sobre s cuadrado, la transformada de t, y luego pasé s más 1 para el lado derecho, ¿verdad? Así se dice normalmente, pero realmente lleva un procedimiento matemático. Ok, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 1 sobre s cuadrado por s cuadrado menos 1 y tengo más s más 1 sobre s cuadrado menos 1, ¿verdad? Separé cada una de las partes y entonces luego hago todo el procedimiento para separar todo eso. Porque esta computadora otra vez me quiere fallar. Ok, entonces al final quedo con todo eso separado, ¿verdad? Multipliqué por, saqué factor común, no, miento. Separé esas partes, ¿verdad? Me quedaría s más 1 sobre s más 1 por s menos 1 más 1 sobre s cuadrado menos 1 menos 1 sobre s cuadrado. O sea, yo ya sé quién es eso, ¿verdad? Y digo que es igual a 1 sobre s menos 1 más 1 sobre s cuadrado menos 1 menos 1 sobre s cuadrado. Al aplicar la transformada inversa a cada término, sería transformada inversa de 1 sobre s menos 1, más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 1, menos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado. Me quedaría e a la t más seno hiperbólico de t menos t, ¿verdad? Ya ahí sí utilizo las tablas.
ahí sí voy a utilizar las tablas, ¿verdad? Y tendríamos entonces que las transformadas inversas de cada término. Y encuentro y de t. ¿Está claro ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda? Si se fijan, aquí no lo hice usando Q. Si ustedes lo quieren comprobar usando Q, lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden usar cualquiera de los dos métodos. Yo prefiero este, ¿verdad? Aunque usando Q y eso, pues es como un poquito más elegante, como diría, ¿verdad? Pero aquí la matemática es la matemática, ¿verdad? ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, cheque. Vamos a ver si hay otro problema. No, pasamos a otro punto. Y con esta vamos a terminar. No solo faltan 7 minutos. Vamos a terminar y no vamos a volver a entrar. ¿Oyeron, muchachos? Sí. Okay. Bueno, vamos a explicar rapidito esto y lo vamos a tocar en la próxima clase. La transformada de Laplace de la integral de una función sería, tenemos el teorema. Si f de t es continua por secciones y satisface la desigualdad del teorema de la existencia, entonces, ¿qué pasó aquí? Me quedé en el entonces. Bueno, lo que tenía que decir aquí era lo siguiente, espérenme. ¿Qué me pasó? Creo que padezco de lagunas mentales, muchachos. Creo que lo escribí y no lo escribí. Bueno. Vamos a ver. Sí había otro problema, lo vamos a hacer. Ah, es que lo borré. Es que lo había copiado. Vamos a ver aquí. Pero yo lo hice. Bueno, vamos a ver. Voy a copiar aquí el entonces, ¿verdad? Y después lo voy a hacer en mis... Vamos a ver. Aquí quedaría el entonces. Ok. Yo había hecho eso, pero no sé qué pasó. Yo lo voy a copiar. Entonces, quedaría que Laplace de una integral, Laplace de la integral de 0 a t, f de tau en de tau, es igual a 1 sobre s L de f de t. Ok, así lo vamos a manejar. Con esa única definición, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos que sea L de f igual a 1 sobre s por s cuadrado más omega al cuadrado, encuentre f de t. Entonces es más fácil. Recuerden que si tengo 1 sobre s, me indica que hay una integral. Entonces vamos a decir que conocemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado, que sería 1 sobre omega seno de omega t. Esa es la transformada inversa de esa parte.